Las vacaciones siempre distraen un poquito, ¿no? Entonces, espero que a los demás compañeros no les haya afectado tanto. Estas 2 semanas estuve revisando y escuchando lo que dicen, o el modo como mucha gente está intentando volver a Marx, dando cursos de Marx, el Capital, todo eso, ¿no? Entonces, lo que he observado es que hay mucha confusión de ideas al respecto. Y esto me llevó a tomar conciencia de un problemita que lo venía trabajando hace tiempo, más o menos como hace 4 o 5 años, revisando el modo como había ido evolucionando el marxismo, dejando de tocar el problema del fetichismo, o sea, sin trabajar o sin desarrollar en profundidad, había llegado a la idea de que el marxismo también se había fetichizado, o sea, el fetichismo le había alcanzado al marxismo también. Yo no lo decía así, de esa forma, de esa manera. Lo que yo decía era de que el marxismo y el socialismo habían llegado a una situación también de falsa conciencia. O sea, no solamente el capitalismo, sino que también le había alcanzado al socialismo, en este caso al marxismo, ¿no? Y ahora volví a tener esa sensación, escuchando, leyendo todo esto, ¿no? Lo que nosotros aprendemos en filosofía con los maestros es cuando uno va a trabajar, un pensador, un autor, en este caso Marx, trabaja directamente a él. No revisa introducciones, esas cosas, ¿no? Sino directamente. Y después de que ha trabajado, entonces recién dialoga con intérpretes, introductores, etcétera, que es lo que normalmente uno hace, ¿no? Y cuando hice eso, tuve esa sensación. Entonces, bueno, ahora estuve preparando todo este curso y en estas 2 semanas me puse a escuchar, ¿no? A ver en YouTube y también leyendo cosas. Y volví a tener esa sensación fuerte. En 2011 conocí en Berlín a un marxista, joven marxista alemán, se llama Michael Heinrich. Ha publicado 2 libros, en realidad 3 libros, pero en español están traducidos 2. Uno que ha sido un exitazo, un bestseller en inglés, que se llama algo así como Introducción al Capital, a los 3 tomos del Capital, Introducción al Capital. Está publicado en español en una editorial española no muy conocida. Él se llama Michael Heinrich. Michael, a ver, los voy a anotar por si alguien quiere comprar el libro. Michael Heinrich. Según el secretario general del MEGA, que también es joven, más o menos de nuestra edad, pues sigo diciendo que soy joven, ¿no? En comparación a Dussel, Hinkelhammer, Quijano y toda esa gente, ¿no? O sea, mínimamente hay una diferencia de 30 años de edad, es 30. Muchos de ustedes no tienen ni siquiera 30 años, ¿no? Entonces, según el secretario general del MEGA, Michael Heinrich, de los estudiosos del MEGA, es quien mejor conoce el MEGA. Y cuando yo lo conocí, que nos llevó a su casa, ¿cómo se llama? Nos mostró su biblioteca, y creo que es la biblioteca de Marx más completa que he visto. Y he visto otras bibliotecas, ¿no? Por ejemplo, él tiene en original a todos los Rheinische Zeitung que editó Marx y donde publicó Marx. O sea,
del siglo XIX, ¿no? 1830 y tantos, 40 y tantos, ¿no? Entonces están ahí los semanarios esos, ¿no? Entonces todo donde publicó Marx, él lo tiene, sí, en físico, o sea, no fotocopia por decir, ¿no? Entonces él buscó y encontró, ¿no? Tiene las Marx Engels Werke, tiene la primera edición del Mega que sacó David Riazano, ¿no? Él tiene todos los tomos viejos así de US, pero los tiene y así sucesivamente, ¿no? Y también tiene ahora todos los volúmenes del Mega 2, etcétera, ¿no? Y trabaja en un politécnico. Un politécnico sería algo así como una prepa, ¿no? Humanística, algo así, ¿no? O sea, ni siquiera la universidad porque no le dan trabajo, ¿no? ¿No? Es un poco similar a la situación de Marx y también a la de este servidor, ¿no? O sea, no está en la academia, pues es lo que quiero decir, ¿no? Porque en la academia ya no se trabaja más. Entonces, vi en su biblioteca como fácilmente unos 50, 60 biografías sobre Marx publicadas. Y después de ello, tesis sobre Marx, ¿no? Es un poco lo que dice Dussel, ¿no? Ahora podemos hacer la construcción de la infancia, niñez, juventud de Marx en detalle. Hasta podemos saber qué profesores tenía en la prepa, ¿no? Y qué enseñaban, qué no enseñaban. Hacer una reconstrucción de varios de sus cuates, ¿no? Así, qué estudiaba en la licenciatura, ¿no? Así, qué leyó. Se puede hacer muy buenas reconstrucciones. Y eso se ve en las nuevas biografías que sobre Marx se está publicando. Entonces, ante tal panorama, yo conocía 2 biografías nomás. Yo le digo, Mijael, así, ¿cuál de estas biografías es la mejor? Me dice, todas adolecen de algo. Todas les falta una, les falta, todos adolecen de algo. Entonces digo, con todo este material, usted debería atreverse a hacer una biografía sobre Marx. Dice, no, pero es mucho trabajo. Bueno, da la casualidad de que él decidió emprender ese proyecto. Ya terminó el primer volumen. Va a ser la biografía más completa, más actual sobre Marx, en 3 volúmenes. El proyecto lo va a terminar en 2022. Para que vean, ¿no? Si en 3 volúmenes, el primer volumen ya salió publicado, ¿no? Y me envió el manuscrito del segundo trabajo que ha publicado sobre Marx, que es una introducción a cómo hay que estudiar el Capital de Marx, ¿no? Estuve leyendo y me gustó muchísimo. Bueno, tengo algunas diferencias, voy a explicar esto. Me gustó mucho el prólogo y la introducción, el modo como plantea el problema, ¿sí? De por qué después hay tantas introducciones al Capital o a Marx, o sea, ¿por qué una más? Entonces, él dice algo que ya le pedí permiso para publicar, entonces ya recorté el prólogo y la introducción, ya se los envío a los compañeros. ¿Has visto? Sí. Entonces, lo va a poner en la página, ¿no? Entonces van a poder leer ustedes el prólogo y la introducción, ¿no? El próximo lunes voy a comentar algo de esto. Entonces, lo que quiero que hagas es lo siguiente. Él dice, el marxismo del siglo XX tuvo acceso a un Marx ideologizado. O sea, leyó a Marx, se enfrentó a Marx de modo muy ideológico. Y ojo, haciendo uso supuestamente de la argumentación científica, supuestamente lo demás es científico. Entonces dice, todas esas introducciones ya no sirven porque es muy ideologizado. Y ahí están las consecuencias, y él pone ejemplos, ¿no? Entonces dice, con toda esa historia, esa experiencia, nosotros lo que vamos a hacer es una lectura no ideologizada. Se va a decir al texto, ¿qué dice, qué no dice Marx? ¿Cuándo dice cómo? No vamos a agregarle nada, no vamos a deducir nada, etcétera, etcétera. Entonces,
Yo estaba pensando, y por eso es que le pedí permiso a él para que pudiéramos poner en nuestra página el prólogo de introducción. Porque lo que yo he observado es que cuando gente que tiene formación marxista, o hasta los que saben que no saben Marx, quieren agarrar el Marx de Dussel o de Hinckelhammer, lo primero que... ¿Por qué? Ya están prejuiciados por el marxismo ideologizado. ¿Sí se entiende? O sea, ya estamos prejuiciados. Ya sabemos lo que es infraestructura, superestructura, lo que es dialéctica, revolucionario, falsa conciencia, alienación, ideología. Ya tenemos nociones. Y con ese tipo de nociones que provienen del marxismo del siglo XX nos enfrentamos a una obra como la de Dussel y Hinckelhammer y decimos, no, esto no es Marx. ¿Sí se entiende? ¿No? Por, digamos, este velo, por decir. Entonces, me parece que para curarse en seco o para vacunarse antes de la enfermedad, es bueno leer, es bueno que lean esto. ¿Sí se entiende? ¿No? En última instancia, si es que uno quiere optar o no por una tradición o lectura, es legítimo, yo siempre digo eso. Si algún compañero quiere ser althuseriano, está bien, no tengo ningún problema, ¿no? Pero que sepa que el Marx de Althusser tiene poco que ver con Marx. Eso que sepa, ¿no? Por ejemplo, un comentador decía, ¿no? A propósito de un libro que son entrevistas a Althusser. La entrevistadora le pregunta a Althusser, ¿no? Que si logró elucidar cuándo en realidad hay el corte en Marx, porque al principio supuestamente el Marx ideológico o filosófico o político y el Marx maduro o científico, ¿no? Eso se da después del 44, ¿no? Después, no, se da durante el manifiesto del Partido Comunista. No, que se da un poquito después, ¿no? Antes del 57, después y así sucesivamente, ¿no? Al final, con toda la evidencia que hay, se descubre de que nunca hay esta famosa ruptura o corte entre el viejo Marx y el joven Marx, ¿no? Y le dice, y preguntándole a Althusser, ¿no? Es que con los últimos textos que descubrió Bidet y demás, y que comentó Bidet, pues creo que Marx hizo filosofía hasta el final de su vida, ¿no? O sea, nunca hubo el famoso corte, por decir, ¿no? Dice la entrevistadora, ¿y por qué entonces usted no lo dijo? Es que ya estaba dicho, ¿no? Y además, volver a decir otra cosa y implicaba revisar textos y lo dejan así. Y la gente sigue hablando de que el viejo Marx, el joven Marx, el Marx científico, el Marx ideológico, ¿no? El Marx, ¿cómo se llama?, de la superestructura, y sigue hablando, y van a seguir hablando. Y a eso yo le llamo pajaritos, ¿no? Que le sigue dando vueltas en la cabeza. ¿Qué hacemos frente a eso, no? Ahora, el tipo de lectura que hace Michael Heinrich, que está pero bien apegado al texto, ¿no? En la línea de la edición crítica del Mega, ¿no? Solo se dice, o se repite, o se argumenta en torno de lo que dice Marx. Y ya, listo, se acabó. Más allá de eso, no. Primero. Segundo, hay muchas ideas que Marx las ha ido trabajando en el sentido de las ha ido desarrollando y que tiene más miga de lo que está dicho, a partir de lo cual se puede deducir, lo cual hace tanto Dussel como Hinckelhammer, pero no hace eso Michael Heinrich. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? El tipo de lectura que hace Heinrich está bien, porque se va bien apegado al texto, ¿sí? Digamos pegadito, y nosotros nos damos unos vuelos olímpicos, ¿no? Pero a partir, digamos, del texto, ¿no? De lo que está contenido ahí implícito, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? En Dussel y en Hinckelhammer, en este servidor, hay un desarrollo a partir de la obra de Marx.
como muchos marxistas del siglo XX lo han hecho. La diferencia entre ellos y nosotros es la siguiente. El marxismo del siglo XX, cuando agarra la obra de Marx y la desarrollan, tuvieron acceso a pocas fuentes, no muy bien trabajadas, producidas y elaboradas. Para evitarse de eso, por eso Dussel agarra el mega, o sea, todo lo que en torno del capital ha producido, y la edición crítica, a partir de lo cual se puede hacer una reconstrucción en regla, por decir, que es lo que hace Dussel, ¿no? Entonces, a partir de esa aprehensión crítica ya podemos empezar a despegar vuelo, ¿no? Digamos, vamos a hacer algo similar a lo que ha hecho el marxismo del siglo XX, pero no en el mismo sentido, sino en otro sentido. O sea, no vamos a partir de los prejuicios de los cuales parte el marxismo del siglo XX. ¿Sí se entiende? Entonces, en una lectura con pretensión crítica, este tipo de conciencia hay que tenerla. Eso es lo que quiero decir. La nuestra también es su interpretación, sí. Es una lectura, sí, pero no es la misma que la del siglo XX. ¿Sí se entiende? Y aquí hay una conciencia explícita del locus, por ejemplo, o sea, del lugar de la enunciación, ¿no? O sea, por ejemplo, y ahorita vamos a ver en el problema de la ciencia, ¿no? Hay una tematización explícita respecto del tipo de modelos de ideales con los cuales estamos teniendo interlocución a la hora de querer hacer una lectura no solamente del capital, sino de la dimensión de realidad que nos toca vivir. ¿Sí se entiende, compañeros? Porque una propuesta como la nuestra, bueno, yo he visto el caso de Dussel, ¿no? Que Dussel deduce algunas cosas y no se da grandes vuelos. Y hay un gran rechazo, ¿no? En cambio, Hinckelhammer hace grandes desarrollos, ¿no? Y hay más rechazo todavía. Entonces, yo sí que voy a elevarme, por eso en mi último libro hay un cuadro, una pintura, que es un cóndor que está volando, ¿no? Yo digo que el cóndor andino es nuestro ángel de la historia. Entonces yo pongo eso, digamos, a contrapelo del ángel de la historia de Walter Benjamin, ¿no? Que es un ángel, ¿no? Occidental, digamos, ¿no? Europeo, etcétera, etcétera, que parte de su tradición, todo eso, ¿no? Y cuando le pega sus vuelos el cóndor, pues ustedes saben hasta dónde vuela el cóndor, ¿no? Nosotros vamos a pegar ese tipo de vuelos. Entonces, yo mismo digo, ¿no? Yo mismo sacudo la cabeza, decir, ¿cómo estamos llegando hasta tan lejos? A partir de Marx, interpretando Marx, ¿no? O sea, más allá que Dussel, más allá que Hinckelhammer, inclusive, ¿no? Ahora, no son meros vuelos, ¿no? O sea, digamos, no es producto de las 7 fumadas, como alguna vez nos han dicho, ¿no? No es producto de eso, ¿no? Es producto de, como dice Ernst Bloch, ¿no? Se agarra es una metáfora de las térmicas, son las corrientes ascendentes de aire caliente que se elevan hasta el cielo. Entonces dice, agarramos del marxismo o de Marx las metáforas más calientes y con el giro de ellas nos elevamos más allá de la utopía, ¿no? O sea, porque estamos hablando de otro sistema civilizatorio. No estamos hablando de otro modo de producción más, ¿no es cierto? Entonces, hay que saber elevarnos con el pensamiento de tal modo que podamos avisorar muchísimo más allá, ya no del capitalismo, sino de la civilización europea occidental. De eso se trata, ¿no? Pero por decir, digamos, ¿no? Un edificio alto es posible cuando los fundamentos han sido sólidos, ¿no? Si yo quiero construir un edificio de 100 pisos y hago un fundamento para 20 pisos, o sea, los 22, 23, 25, ¡pum!, me caigo, que es lo que muchas veces ha pasado,
¿no? Pero si hago un buen fundamento, es posible que llegue a los 100 pisos, ¿no?, del edificio. ¿No? Esa ha sido la idea más o menos de excavar durante todos estos, bueno, más de 10 años, ¿no?, hasta llegar a donde dobla la pala, sí, inclusive el pico, ¿no?, dobla, y ya no hay más, ya no hay más. Entonces, bueno, ahora sí empezamos a construir. ¿Sí se entiende? Entonces he estado revisando todo eso estos 15 días y quería empezar con una pequeña reflexión al respecto. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta antes de continuar? Los videos todavía no han subido. Ahí dice aquí problemas, solamente está el 1, el 2, el 3 y el 4. Supongo que esta semana lo subirán. Hay que tener paciencia, ¿no? Entonces, respecto de nuestro plan, habíamos quedado en que nos faltaba de esta exposición desarrollar la tesis del Capital de Marx como una ética crítica o una crítica ética del capitalismo, ¿no? ¿Qué es aquello que está contenido? Es un poco, digamos, para que hagamos un pequeño o una pequeña refresquemos un poquito la memoria, porque 15 días son 15 días, ¿no? Y por más que uno quiera trabajar, siempre está la idea de la vacación, ¿no? O de la vacación. Si hemos empezado con este texto, porque este texto es algo así como un resumen en el sentido de desarrollo, digamos, como 5 años después, una evaluación 5 años después de que Dussel ha trabajado durante 10 años, un poquito más, las 4 reflexiones del Capital. Entonces es una reflexión desde más allá, que da una visión panorámica en conjunto. Es un poco lo que estamos intentando hacer, tener una visión panorámica de las 4 reflexiones del Capital, de tal modo que cuando vayamos a las especificidades no nos perdamos en medio del bosque. Esa es la idea, ¿no ve? Entonces hemos estado desarrollando los puntos de la histórica, la modernidad, 1492, Marx y la primera crítica a la economía política moderna, el trabajo vivo, valor, plusvalor, concepto de la clase social y la idea de pueblo, y ahora el Capital de Marx como una ética crítica del capitalismo. Es la tesis final a la cual arriba Dussel, ¿no? Para decir, está en el tomo 3, el último Marx y la liberación latinoamericana. Ahí está el capítulo en el cual desarrolla Dussel esta idea, ¿no? Entonces la idea es la siguiente. Entonces el capital ya no se refiere al capital capitalista, ¿no?, sino que alguien tiene para mover. Vamos a suponer que este es, lo voy a poner ahora así, el capital, ¿no? Este capital es el ser del capital, o el ser o la totalidad del tiempo histórico de los poderes, ¿no? La obra de Marx, llamada El Capital, lo voy a poner así, ¿no? La obra de Marx, ¿no?, es una crítica ética del capitalismo. ¿Sí se entiende? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, podría haber dicho tranquilamente es una crítica solamente, ¿no? Pero dice que es una crítica ética. ¿Por qué? Porque aquí lo importante, lo fundamental es que a la hora de hacer una crítica, esta crítica evalúa, éticamente hablando, o si ustedes quieren, moralmente hablando, la bondad o maldad de las consecuencias que produce una forma de producción, como en este caso la capitalista. ¿Sí se entiende? Eso quiere decir, el capital, ¿no?, al final, ¿no?,
todo el proyecto del Capital, o la redacción, o las 4 redacciones del Capital, ¿no?, tienen una intencionalidad crítica, ¿no?, en este caso ética, que evalúa moralmente la bondad o maldad o perversidad de esta forma de producción. Desde la perspectiva del capitalismo, ¿no?, todo lo que produce el capital es bueno para el ser humano, ¿no?, y ergo y en consecuencia, digamos, la naturaleza. Bueno, no entra en consideración la naturaleza, es bueno. Es un poco lo que dice, ¿no? Para que haya trabajo tiene que haber inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque el capital produce trabajo, es lo que se dice, y eso es bueno, ¿no? Si ponemos el socialismo, ¿no es cierto?, las empresas privadas se van a ir y no va a haber trabajo, ¿no? Eso es malo, ¿no ve? Ese es el argumento que habitualmente se dice. Entonces, indistintamente de que haya o no inversión, etcétera, etcétera, si es de relaciones capitalistas, la consecuencia es éticamente perversa. Es lo que hay. Entonces, todo el sistema de argumentación del capital, ¿no?, todo el sistema de argumentación del capital es para mostrar y o demostrar de que lo que produce es éticamente perverso. Si ustedes quieren malo o malsano, ¿no? Y todo el capital serviría para eso. Ahora bien, para poder decir el capitalismo de que el capital es bueno, él produce su propio sistema de argumentación al cual le dicen ciencia. Y cuando nosotros creemos en esta ciencia, que es el sistema de argumentación que produce el capital para autojustificarse a sí mismo, entonces nosotros decimos, es bueno que haya mercado, ¿no? Es bueno que haya oro, es bueno que haya Perisur y esas cosas. Es bueno que haya inversión, ¿no? Es bueno que haya un tal Slim, ¿no?, que vaya invirtiendo aquí y allá. Marx produce y trabaja el capital para mostrar la falacia de este tipo de argumentos, para mostrar que este argumento es ideológico. Pero para ello, Marx tiene que construir no solamente una argumentación, sino que tiene que construir otro concepto de ciencia, ¿no? Porque si parte de este concepto de ciencia, Marx va a terminar diciendo que esto es bueno. Entonces, para decir que esto es malo, tiene que partir de otro concepto de ciencia. ¿Sí se entiende? ¿No? Ahora, esto es lo que quisiera que agarren y entiendan bien. Uno de esos casos, en la historia de la ciencia, esto es normal. Thomas Kuhn muestra algo de esto. Pero uno de esos casos, por ejemplo, es la obra científica de Einstein, ¿no? En su biografía, Einstein va mostrando varias veces cómo es que cuando él hace sus grandes hallazgos, sus grandes descubrimientos, él no tiene argumentación, ¿no? Y todos ustedes saben, todos nosotros sabemos, de que desde Einstein, un poquito antes, con sus colegas, digamos, generacional, existe un paradigma o una teoría en ciencia física que se llama física relativista o cuántica, ¿no? Antes de ellos eso no existe. Lo que existe es la física clásica, ¿no? Entonces, vamos a suponer que este es Einstein. Si Einstein, para poder demostrar sus descubrimientos, recurre al concepto de ciencia, o en este caso a la filosofía clásica, pues va a terminar pensando de que lo que él ha descubierto es cualquier tontera menos grandes descubrimientos. Para poder mostrar que lo que él ha descubierto es real, tiene que producir otro concepto de ciencia. ¿Sí se entiende? ¿No? ¿Qué es aquello que quiero decir esto? Cuando un gran pensador como Marx descubre, como Einstein, descubre, ¿no?, un nuevo problema
en la realidad, es un problema que no ha tematizado la ciencia normal o la ciencia estándar. No puede partir del concepto anterior de ciencia, ¿no? Lo que hace, ¿no es cierto?, es justamente por la conciencia del problema, ¿no?, es polemizar con este concepto de ciencia para producir otro concepto de ciencia. Produciendo otro concepto de ciencia, lo que hace es producir el sistema de argumentación con el cual va a ser inteligible el descubrimiento gracias al cual este tipo de realidad sostenida, justificada y argumentada por este tipo de concepción de ciencia, ¿no?, va a descubrir o va a demostrar que eso es falso. ¿Sí se entiende esto que quiero decir? Voy a volver, porque son cuestión de matices. Son una serie de matices de los cuales, si no tomamos conciencia, vamos a recaer siempre en lo mismo, ¿no? Para decir Marx, para decir Dussel, de que el capital, o sea, la obra, ¿no?, es una crítica ética del capitalismo, ¿no?, tiene que afirmar eso científicamente partiendo desde una concepción distinta de ciencia en la cual se fundamenta esta forma de producción, ¿no? Ahora, para nosotros, ¿no es cierto?, que fíjense lo que vamos a decir, ¿no? Por eso digo, nuestra lectura se da unos vuelos, ¿no es cierto? O sea, ni siquiera el águila llega a eso. El marco se eleva, desaparece, ¿no? Ya no solamente el capitalismo, sino también el socialismo, en última instancia, presupone el concepto de ciencia que ha producido la modernidad. Entonces, la crítica ya no solamente del capitalismo, y Dussel varias veces va diciendo, el capital hoy sirve inclusive para hacer una crítica de los socialismos reales, ¿no? Entonces, para hacer una crítica no solamente del capitalismo, sino de los socialismos reales, el concepto de ciencia del cual nos vamos a valer nosotros y que en parte de Marx, ya no puede ser el de la ciencia que ha producido la modernidad. O sea, el concepto de ciencia que ha producido Marx tiene que seguir siendo desarrollado. O sea, ya no nos es suficiente el concepto de ciencia que ha producido Marx. ¿Por qué? Porque estamos enfrente de nosotros ya no solamente del capitalismo, sino que estamos enfrente del capitalismo y el socialismo que ha producido la modernidad, ¿no? Digamos, a eso Dussel le ha llamado transmodernidad. ¿Qué quiero decir con esto? Estaba revisando también ya he conseguido la biografía que has comprado. Ahora tengo 5 biografías. Y es cierto lo que decía este cuate, ¿no? En el sentido de que cada una trae una cosa y tal cosa. Y hay cuestiones, ¿cómo se llama?, ideologizadas, ¿no? Por ejemplo, ningún biógrafo de Hegel dice que Hegel era borracho, pero casi todos están convencidos de que Hegel era un buen bebedor de vino. Pero fíjense, ¿no? Una cosa es decir es un buen bebedor de vino y otra cosa es decir un borracho, ¿no? Uno de los biógrafos de Marx, ¿no?, que porque Marx tomaba vino, dice, era borracho. ¿No? Son gentes, ¿no?, Francia, Alemania, Italia, que tienen cultura del vino, pues, ¿no? Por ahí, digamos, ¿no?, si yo me tomo 2 copas de vino al día, es un buen bebedor de vino, ¿no? Pero si me tomo una botella al día, es un borracho, ¿no? ¿No? Pero si uno va a las regiones productoras de vino,
La gente normalmente se toma 2, 3 botellas al día de vino y no están borrachos, ¿no? Entonces hay este tipo de cosas. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando Marx descubre la problemática contenida en el capitalismo, que sería entre los manuscritos del 44 y 1857, todo es un gran proceso de descubrimiento. Marx se da cuenta que no tiene argumentación científica para sostener científicamente su argumento, ¿no? Entonces, la intencionalidad de hacer ciencia, ¿no? En primera instancia, él se enfrenta al concepto estándar de ciencia, al que hay, ¿no? En el tiempito de Marx, básicamente hay 3 concepciones de ciencia: la francesa, la inglesa y la alemana, ¿no? Y entre los franceses y los, ¿cómo se llama?, los ingleses, hay una disputa, ¿no? Porque ellos prácticamente están produciendo desarrollo científico-tecnológico al interior de su forma de producción. En cambio, los alemanes todavía es un país en vías de desarrollo, ¿no? Todavía no, por eso su concepción de ciencia es más teórica. En cambio, la de los franceses y la de los, ¿cómo se llama?, ingleses, ya es empírica, por decirlo. Digamos, los ingleses son más empiristas y los franceses son positivistas, ¿no? Digamos, a partir de ello deducen, ¿cómo se llama?, un tipo de argumentación. En las biografías se puede ver bien eso, ¿no? El modo como narran y relatan, que dicen, por ejemplo, ¿no? Es increíble, dice, ¿no? Cuando uno está en, ¿cómo se llama?, en Francia, ¿no?, lo que estás aspirando en el mundo de la vida cotidiana y en las discusiones, etcétera, etcétera, dice, todo tiene que ver con el ámbito de la tecnología. Si es mecánico, no es mecánico, si funciona o no funciona, dice, todo tiene que ver con eso. Atraviesa uno el Canal de la Mancha, llega a Inglaterra y parece que estamos en otro mundo, porque todo el mundo, ¿no?, practica en términos de si es rentable, no es rentable, es económico, no es económico, si circula en el mercado, no circula en el mercado, ¿no? Es todo otro resulta de argumentación. Dice, y cuando uno va a Alemania, dice, ¿no?, atravesamos Alemania, las fronteras, y todavía uno sigue en el mundo mítico de los misterios medievales, así dije, ¿no? O sea, son formas de argumentación que están produciendo, digamos, culturalmente, como para poder entender todo. Poco a poco eso se ha unificado. Después de la Segunda Guerra Mundial, la unificación del sistema de argumentación es casi realidad, por decir, pero para que vean, ¿no es cierto? Entonces, cuando Marx descubre su nuevo problema, existen básicamente 2 argumentaciones que se dicen a sí mismas científicas, una la francesa y otra la inglesa, para referirse a problemas económicos. Y él se da cuenta de que en ese lenguaje su descubrimiento no se puede exponer. Él se da cuenta que tiene que producir otro discurso científico, otra concepción de ciencia. ¿Sí se entiende, compañeros, esto que quiero decir? Es exactamente nuestro problema, ese es exactamente nuestro problema. Esto quiere decir que para ir más allá de la argumentación científica actual, contemporánea, no solamente tenemos conciencia de que tenemos que producir otro tipo de concepción de ciencia, sino tenemos que saber en qué consiste ella, para decir, por esto nosotros afirmamos que esta ciencia todavía no es ciencia, o es inferior, o es ideologizada, o está comprometida, o etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende, compañeros? No, o sea, Marx es consciente de eso. Y la primera forma de elaboración científica de ese tipo de argumento es los Grundrisse. Y por eso al principio hay una reflexión de tipo metodológico. Pero él pronto se da cuenta de que todavía no está madura la cosa. Y por eso abandona el proyecto y empieza de nuevo. Es decir, voy a volver a empezar de nuevo, ¿no? Que sería la segunda redacción del Capital. Termina la segunda redacción del Capital, dice, no, todavía no está elaborado, pero ya ha acumulado mucho más material.
Y empieza, ahora, quiero tener una visión de conjunto de toda mi investigación. Es la tercera redacción del Capital, ¿no? Y una vez que tiene eso, recién decide publicar o escribir ya para la publicación. Ya pasó prácticamente 10 años desde que tiene conciencia de todo esto. ¿Sí se entiende lo que estoy queriendo decir? ¿No? Entonces, el caso más trágico, tosco, torpe, absurdo inclusive, de una recaída en el concepto de ciencia de la modernidad para poder evaluar una obra como El Capital, es el caso de Coletti, Lucio Coletti, ¿no? En la editorial de Grijalbo publicó 2 tomos, de Marx a Hegel se llama, perdón, de Hegel a Marx. Entonces, él hace toda esta investigación para evaluar el estatuto científico de la obra de Marx, ¿no? Ojo, trabaja Hegel, un tomo le dedica a Hegel y el otro tomo le dedica a Marx, ¿no? Y al final llega a la conclusión de que la obra de Marx es ideológica o cualquier cosa menos científica, porque el concepto de ciencia que está manejando procede de acá. ¿Sí se entiende? Pero no eran conscientes de eso. O sea, es un filósofo supuestamente marxista y de primer mundo, ¿no? De los, digamos, herederos de la intelectualidad de Gramsci, Togliatti, etcétera, etcétera. O sea, no estoy diciendo cualquier tonto, ¿no? Sí, es un gran ideólogo, digamos, de la época de Negri y compañías. A la hora de, ¿cómo se llama?, evaluar la obra de Althusser, algo similar. Él parte de una concepción de ciencia y de método que no procede de la obra de Marx, ¿no? Y por eso quiere atribuirle cosas a Marx que no están en Marx, que Marx jamás va a decir, y así sucesivamente. Pero siempre digo, el problema no es teórico, el problema es político, el problema son las consecuencias políticas de eso, porque después de, o mejor, detrás de Coletti se fueron muchos marxistas, italianos empezando, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Y le prestó sendos dividendos propagandísticos a la derecha. Yo me acuerdo, acababa de llegar aquí el 88, en la revista de Octavio Paz. ¿Cómo se llamaba la revista de Octavio Paz? Vuelta se llamaba, ¿no? Sí, bueno, ahí, ¿no? Entonces, un artículo, ¿no? Lucio Coletti. Entonces los marxistas, ¡wow! Lucio Coletti, ¿no? Publicado en Vuelta, ¿no? Y ¿cómo se llama Octavio Paz? Lo publica con segundas intenciones, sabe lo que va a producir el texto, ¿no? El marxismo, ciencia o ideología. Y ahí dice, es cualquier cosa, profetismo, lo que sea, menos ciencia. Religión, lo que sea, y argumenta, y después dice, yo he trabajado todo eso, y entonces Octavio Paz dice, ven, el marxismo. Estamos diciendo nosotros, no, son los marxistas, en este caso Lucio Coletti, y hace mucha gente. ¿Sí se entiende? Entonces, gente que, digamos, creía o tenía este tipo de pretensión ética, de justicia y demás cosas, frente a este tipo de grandes autores, ¡pum!, abajo. Como se digo, el problema son las consecuencias políticas que produce asumir tal o cual tipo de compromiso teórico y o científico. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, cuando Dussel dice, fíjense todo el rodeo, o sea, estoy diciendo lo que implica decir algo, lo que está presupuesto cuando se dice algo, es la naturaleza de la reflexión categorial. En la reflexión conceptual normalmente no hay esto. Basta con que me conozca el contenido del concepto, ¿no? Por eso es reflexión conceptual. En la categorial yo tengo que ser consciente que es aquello que está implícito, yo presupuesto en el contenido de un concepto. No solamente teóricamente, sino en este caso, digamos, políticamente hablando. Si no soy consciente de eso, entonces el uso es ingenuo de los conceptos y o, ¿cómo se llama? Categorías. Entonces, cuando dice El Capital, y hacemos la obra, ¿no? Y no es, digamos, el tomo 1 del Capital, o los 3 tomos del Capital, ahora decimos las 4 redacciones, ¿no? Porque ahí es donde va elaborando yo cocinando, va produciendo el marco categorial con el cual al final va a escribir el tomo 1 del Capital. Michael Heinrich, por ejemplo, ustedes van a ver ahí en la introducción, él dice, ¿no? Normalmente quien
quiere estudiar el Capital, agarra el tomo 1, ¿no? Y empieza por el prólogo, la introducción, ¿no es cierto? Capítulo 1. Dice, el capítulo 1 y el capítulo 2 son los más difíciles. O sea, inmediatamente entran a lo más difícil. Es como si quisiera ser alpinista y dijera, empecemos por el Everest, ¿no? Ser consciente de eso, ¿no? Entonces dice, el tomo 1 brinda solamente la argumentación lógica como para poder entender el contenido de los 2 primeros capítulos. Pero después de leer el tomo 1, que no se crea quien está trabajando el Capital, que ya entiende conceptos como salario, como trabajo, como capital. No. La comprensión cabal se da después de trabajar los 3 tomos, ¿no? Pero el tomo 2 y el tomo 3 no se entiende sin el tomo 1. O sea, hay una unidad armónica. No, hay una unidad orgánica. Esa es la palabra. Hay una unidad orgánica al respecto, ¿no? Pero este curso tiene la pretensión de mostrar que la unidad orgánica es explícitamente desde los grundris, ¿no? Que es donde se va gestando y produciendo. Inclusive en los grundris, esto lo vamos a ver, hay cosas que están mejor dichas que en el Capital. Ahora, es posible de que estén mejor dichas en la tercera redacción del Capital, a la cual le llamamos el Hauptmanuskript o el manuscrito principal, ¿no? Que es lo que el marxismo del siglo XX no ha trabajado, ¿no? Que es lo que, digamos, vamos a detenerse un poco al final, es el único borrador completo que ha escrito Marx para los 3 tomos, ¿no? Inicialmente iban a ser 4, pero en el tomo 3 iban a ir 2, ¿no? Pero iban a ser 4, ¿no? Y eso se interpretó posteriormente como que el cuarto iba a ser la teoría de la plusvalía. Entonces, después vamos a meternos en ese tipo de discusión. Entonces, para poder decir, ¿no es cierto?, por qué es que la afirmación que está contenida detrás de esta afirmación que dice que el capital es una crítica ética del capitalismo, no es una afirmación moral o moralizante o ética en el sentido estándar de la palabra. El Capital produce su propia concepción de ética para aparecer ella como ética. Produce. Entonces, lo que está contenida en esa afirmación es una reflexión científica, que no es la misma que este tipo de reflexión. ¿Sí se entiende? Entonces, ahorita, el contenido del concepto de ciencia es un contenido vacío. ¿Sí se entiende? No lo hemos dotado de contenido. Ese contenido lo vamos a ir construyendo poco a poco, ¿no es cierto?, en la medida en que vayamos avanzando. Ahora, lo que he hecho en estas 4 sesiones es lo que en última instancia vamos a hacer durante todo el curso, ¿no? Es una presentación en general, ahorita he hecho una presentación general de lo que vamos a hacer en este curso. En este curso es una presentación general de lo que Dussel hizo durante 10 años, que es una presentación general de lo que Marx hizo durante 30 años. ¿Sí se ve? O sea, poco a poco estamos viendo en perspectiva diacrónica. ¿Sí se entiende? No se puede ir de golpe, ¿no? ¿Por qué? Porque la pretensión que tenemos nosotros no solamente es científica, sino que es política en el sentido de que existencialmente queremos ir más allá del capitalismo y la modernidad. O sea, no es una posición meramente teórica. ¿Sí se entiende, compañeros? Bueno, hasta aquí una pregunta, porque yo terminaría oficialmente, digamos. ¿Cuál es la bibliografía sobre el autor que mencionó que habla de los tipos de ciencias, como mencionó la francesa, la inglesa y la alemana? Bueno, esto es producto de varias lecturas aquí, allá, todo eso, ¿no? O sea, digamos, un libro específico en el cual trata eso, no. Pero digamos, en las biografías hay alusión al respecto, ¿no? ¿Cuál es
Sí, bueno, esta sería un matiz en la obra de Dussel y de Hinkelhammer. La obra de Dussel empieza siendo ética, ¿no?, para devenir crítica, y la obra de Hinkelhammer empieza siendo crítica para devenir ética. Pero en última instancia el objetivo es el mismo. Esa sería la... Ustedes saben, Dussel empieza con el proyecto de la ética de la religión latinoamericana, pero la ética como crítica. Ese sería el apellido paterno y el apellido materno, por decir, ¿no? Entonces, el nombre es el del autor, por decirlo. En el caso de Hinkelhammer, vamos a hacer la crítica, primero en sentido kantiano, pues en sentido popperiano, y lleva hasta sus últimas consecuencias, y arriba la ética, ¿no? El último libro que estoy editando es una reflexión ética, pero de lo más dura posible, ¿no? Digamos, más allá inclusive de Hume, por decir, ¿no? Pero digamos, es el modo como lleva un sistema de argumentación, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Ahora, solamente una probadita, ¿no?, para que veamos de qué o en qué sentido, ¿cómo se llama?, la reflexión se va a complicar. He estado haciendo varias, ahí está, varias, ¿cómo se llama?, una selección de varias posibles citas, a partir de lo cual se podría ilustrar esto que estoy diciendo. A ver, en el concepto de trabajo, ¿no? Entonces, la modernidad ha impuesto un concepto de trabajo, ¿no? El trabajo es una actividad que, ¿cómo se llama?, se despliega en cierto tipo de condiciones. Entonces dice Dussel acá, ¿no?, a propósito de que del trabajo, y porque es un concepto central no solamente en Marx, sino, digamos, en la tematización nuestra. Entonces dice, bueno, cuando se hace que la pregunta, dice, bueno, pues el obrero vende su cuerpo por dinero para el placer de otro, porque el otro, en este caso, ¿cómo se llama?, el rico o el capitalista, ¿no?, o el burgués o el dueño de los medios de producción, ¿no es cierto?, disfruta con el placer de la ganancia, ¿no? Y la crítica empieza cuando Marx empieza a decir que esto es algo similar a la prostitución, ¿no? Solo que el contacto no es tan directo, digamos, como en el caso de la prostitución, porque en ambos hay, lo que se vende es la corporalidad, ¿no? Uno como objeto de placer, el otro como fuerza de trabajo. Porque las dos son mercancía y son mediación para otro, ¿no? El trabajador trabaja para otro, ¿no? Y la prostituta vende su cuerpo para otro, ¿no? Entonces, dice, si partimos desde lo que dice Marx, dice, quien llega a una fuente de trabajo, inclusive está mal dicho, quien llega a una fuente de trabajo, quien llega a un espacio en el cual es posible realizar un tipo de trabajo, debiera decir, o mejor, no debiera decir, me puede dar trabajo, o estoy buscando trabajo, ¿no?, como si él no fuese el trabajo. Él debiera decir, yo soy el trabajo. Entonces, tiene un lugar donde yo pueda realizar esta capacidad que yo tengo. Entonces dice, Dussel dice, ¿no?, el trabajador no sabe que él es el trabajo, y por eso no debiera preguntar si tiene trabajo. Tendría que decir, ¿quiere comprar mi trabajo?, ¿no? Y cuando dice esto, ¿no?, dice Marx, ¿no?, el trabajo es no capital, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir el trabajo es no capital? Este es el capital, y este es el tipo de realidad o de objetividad puesta por el capital, ¿no? Entonces,
como actividad, ¿no? Es no capital, porque no ha producido el capital, ¿no? Entonces aparece como no capital y que tiene que ser subsumido, ¿no? Por el capital, o sea, negado por el capital. Por eso aquí aparece realizado, y la forma de la realización es primero la mercancía, después eso el dinero y después eso está el capital, ¿no es cierto? Para que esto como realidad pueda aparecer de modo objetivado, ¿no? Entonces, esto existe no solamente antes del capital, sino fuera del capital, ¿no? Entonces, por eso aparece como no capital, ¿no? Que es, ¿no es cierto?, ¿cómo descubre esto Dussel? El concepto de no ser. Si este es el ser, esto es el no ser. Son conceptos y categorías filosóficas, a partir de las cuales está descubriendo, ¿no?, al trabajo como no capital, ¿no?, que tiene que ser subsumido y o negado, ¿no?, al interior de lo que es el ser. Categorías estrictamente filosóficas que están funcionando. Ustedes van a ver, desde los Grundrisse empieza antes, hasta la última redacción de El Capital. Dice, bueno, el marxismo dice, no piensa desde el no ser, ¿no? Y Marx está pensando desde el no ser. Y dice Dussel, ¿no?, cuando Marx está pensando desde el no ser, es un diálogo implícito entre Hegel y Schelling. Marx está puesto desde la perspectiva de Schelling, ¿no? Es porque en la crítica que le hace a Hegel, Schelling, el cuarto Schelling, está partiendo desde el más allá de la razón, ¿no? Entonces, el más allá de la razón acá quiere decir, así como el ser, un tipo de concepción que de razón ha producido este horizonte de realidad, ¿no? Entonces, si yo parto del ser del capital, el trabajo me parece como no capital, ¿no? Si yo parto de la razón como el ser, digamos, de la modernidad, el más allá de la razón, y en este caso del ser, me aparece como más allá de la razón, ¿no? Que eso es lo negado, ¿no? Pero que en última instancia ese es el fundamento, esto, ¿no?, esto es lo fundado, pero para el capital y la modernidad esto aparece como fundamento. Por eso en la modernidad la razón es fundamento, ¿no? Y Marx va a ir destruyendo sistemáticamente esta argumentación. O sea, todo lo que no es fundamento aparece en la modernidad como fundamento, y lo que en realidad es fundamento aparece excluido, negado, ¿no?, y o subsumido, contenido, aparece como no ser. Trabajo vivo. ¿Por qué Marx usa la metáfora de el vampiro que chupa la sangre? En la sangre es una representación metafórica, está contenida lo que sea la vida. Entonces, cuando el capital, ¿no es cierto?, adquiere realidad, eso sería, ¿no?, adquiere la posibilidad de ser objetivado en la realidad. O sea, adquiere realidad, aquí quiere decir adquiere sentido, o sea, vida, es a partir de la subsunción de la vida, de la negación de la vida, del chupar de la vida, pues chupa sangre, o sea, chupa vida. Gracias a la vida del trabajador tiene vida no solamente el capital, sino la realidad que pone el capital, ¿no? Lo cual implica la no vida del trabajador, y en este caso de los pueblos que producen las condiciones de posibilidad para poder entregar esta vida al horizonte de realidad que ha producido el capitalismo. Por eso es que ese tipo de riqueza es gracias al tipo de miseria, ya no solamente económica, sino existencial, que se va produciendo en otros pueblos, o sea, cada vez más embrutecidos, que es ¿cómo se llama?, el chupar sistemático de
la vida como vida, los valores relativos a la vida, etcétera, etcétera. Igual en este tipo de reflexiones, y también se ve esto un poquito en las biografías sobre Marx, lo que estaba descubriendo es ¿cómo se llama? Lo siguiente, ustedes van a ver, ¿no? El tipo de comparaciones que se hace.